Bueno, entonces damos inicio. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esto es el Ateneo Amigos de la Ciencia, un lugar donde nos encontramos para intercambiar conocimientos de todas las ciencias. Esto parece muy abarcativo, pero lo decimos así porque a medida que vamos creciendo se va sumando gente con distintas especialidades y nos van dando lo suyo. Somos eternos estudiantes. El Ateneo Amigos de la Ciencia es una entidad sin fines de lucro y sin discusiones de corte ideológico, político, ni credos, ni étnicos, etc. Nuestro principal objetivo es mantenernos actualizados y hacer de la divulgación de las ciencias para bien de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, de la comunidad universitaria en general, de la sociedad y, por supuesto, de los miembros del Ateneo, que cada vez, felizmente, somos más. Solicitamos entonces, a partir de ahora, silenciar los micrófonos para evitar el ingreso de ruidos de hogar. Los mismos serán habilitados al final de la conferencia para formular preguntas concisas y, si el número lo permite, podrá hacerse alguna repregunta en caso que sea indispensable. El tema de hoy: neurociencia en la educación, asunto de importancia destacada hoy en día, dada el desbalance que hay entre el avance tecnológico y la habilidad del sistema educativo en general. Así que está de más hacer más comentarios al respecto. Nuestro disertante de hoy es el Magíster Ingeniero Luis Roldán González de las Cuevas, desde Granada, España, a quien le agradecemos la buena disposición, dada la diferencia horaria, de esperar hasta esta hora, en donde la carga del día ya le debe estar jugando un poco en contra, para poder acercarse a nosotros. Muchas gracias, Luis. Luis es español, pero llegó a Argentina a los 3 años de edad, cursó todos sus estudios primarios, secundarios, universitarios en nuestro país. Graduado como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, y ejerció su profesión y la docencia universitaria en Argentina. Luego volvió a su Granada natal y es máster en marketing estratégico, máster en neurociencia aplicada, diplomado en educación a distancia, socio director de ESCO Universitas, Escuela Internacional de Neurociencia y Empresa, España, presidente de Advanced Management Spain, consultora de estrategia empresarial también en España, con 30 años de labor, entre otras muchas actividades destacadas. Es autor del libro 10 pasos para aumentar su rentabilidad y creador del método DAM, de planificación estratégica. Hay mucho más para decir, pero les presento ya a Luis Roldán González de las Cuevas. Hola Luis, bienvenido al Ateneo y gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, ante todo agradecerte personalmente porque has tomado un riesgo, has tomado un riesgo y es importante. Espero que tu riesgo no sea tal y que podamos pasar una tarde o tarde-noche, en mi caso, agradable compartiendo estos temas de ciencia. Quiero agradecer especialmente al Ateneo Amigos de la Ciencia y por supuesto, como te decía a ti, Eduardo, especialmente. Aquí seguramente algunos de los que están conectados están en la foto. Creo que algunos reconozco. A Raúl, que no lo conozco, pero me parece que sí, que está por ahí, ¿no? Alguno estará. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el Ateneo de la Universidad Tecnológica Nacional. Quiero empezar contándoles una pequeña historia. He admitido. Como muchos de vosotros, seguramente, habéis pasado por esta etapa.
Y encontré esta fotografía justamente de mi escuela, de la que fue mi primera escuela, que fue en Argentina, que era la escuela Teresa O'Connor, de Chacras de Corea. Y no aparezco en la foto de casualidad, porque aparece del año 58, y bueno, ahí debería estar medio dando vueltas yo, pero no estoy en la foto, lamentablemente me hubiera gustado verme. Pero bueno, como todos ustedes, como todos nosotros, pasamos por esta etapa, esta etapa que bien conocemos, tradicional, de la educación presencial, tradicional, etcétera, etcétera. Después pasamos por aulas, también por aulas universitarias, secundarias, etcétera, etcétera, donde nos encontrábamos con esa figura típica del profesor que daba más bien clases magistrales. Esa era la clase magistral. La clase donde el profesor se pone adelante, explica, los alumnos toman nota o se divierten también. ¿Por qué no? Ya se preocupan. Pero eso era lo típico, ¿verdad? Poco tiempo después aparece algo que, si bien no es disruptivo, no es impactante en cuanto a disrupción, sí pasa a ser algo novedoso. ¿Qué es esto? Lo que se llamaba la formación o la educación por correo. No era enormemente disruptivo, ni se pretendía que la formación a través del correo fuera reemplazante de nada, pero sí daba posibilidad a mucha gente de hacer algún tipo de estudios. ¿Sí? Yo mismo intenté hacer un curso, digo intenté porque a más de uno le habrá pasado lo mismo, un curso de lectura veloz por correo, que no terminé. Y ahí el chiste de siempre, ¿no? Este estudió tal cosa por correo y resulta que parece que no recibió las últimas cartas porque no se entera. Entonces, creo que algo así me pasó. No terminé el curso, pero el curso de lectura veloz. Insisto, no era disruptivo, pero era una forma un poco más abierta, un poco más novedosa de las clases tradicionales. ¿Sí? Por lo menos para cierto, ya no para niños, pero sí para normalmente adultos y tal, que querían aprender algo más y conocer algo más. A ver, ¿qué cosa estoy diciendo? Claro, pero después aparece esto. Lo recordarán, ¿no? Igual algunos de ustedes tienen alguna de estas en la casa. Madre mía, resulta que este aparato, ya lo saben bien, tenía menos capacidad que el peor de nuestros celulares, ¿no? El peor de todos tiene 10 veces más capacidad que esto, no sé cuánto. Sin duda. Pero hombre, esto sí fue, claro, más disruptivo para el mundo en general, para todo. Pero comenzó a ser disruptivo para la educación también. ¿Sí? En aquel momento dije, a ver, esto es el futuro. No me cabe duda que esto es el futuro. Tengo que empezar a hacer algo con esto. Algo tenemos que empezar a hacer que tiene que ver con formación, que siempre me había atrapado, siempre un tema que me había gustado. Y digo, algo tenemos que empezar a hacer con formación. Y empezamos. Un enorme desafío. Un enorme desafío porque, no sé si ustedes recuerdan, el buscador Altavista. ¿Sí? Bueno, no dejaba de ser emocionante porque uno veía cómo iban las imágenes apareciendo así de a poco, ¿no? Era todo un pencil, ¿no? Y ahora que viene, tardaba un minuto en aparecer una imagen completa. Después aparece Google, ¿no? Fenomenal. Pero digo, este es el futuro. Entonces, un pequeño grupo dijimos, vamos a empezar a dar formación a través de Internet. Tremendo desafío, no fue fácil. No fue fácil porque, claro, la lentitud. Teníamos que enviar correos, que era lo que más rápido funcionaba. Pero claro, y el material, era imposible pasar material por Internet. Absolutamente imposible. Ni un par de carillas de Word, si acaso, ni se podía. Total que, claro, los alumnos, lógicamente, nos exigían, necesitamos material, con lo cual
enviábamos el material por correo, con los consiguientes problemas, que llega, que no llega, que no llegó, que no me llegó, que llega tarde, que tal, que no puedes hacer. O sea, una formación totalmente asíncrona. Por un lado estábamos nosotros y por otro lado estaba el alumno en tiempos totalmente diferentes. Vale. Esto siguió creciendo, siguió progresando, con mucho trabajo, pero adelante con muchos desafíos y muchos problemas. Verdaderamente hubo momentos en que dijimos, pues no creo que estamos en el buen camino. Esto, vale, sí, todo el mundo dice que la computación, que los ordenadores, todo, que es el futuro, pero no va a ser que el futuro esté demasiado lejos y nos quedemos en el camino luchando contra un futuro demasiado lejano. Pero seguimos. Seguimos porque era un desafío bonito a todos los que nos gustaba, y estábamos en ese grupo, a todos los que nos gustaba la formación, estábamos entusiasmados y queríamos seguir y apostábamos por eso. Claro, sin pasión y sin entusiasmo las cosas no funcionan, no es condición única, pero sí indispensable. Seguimos para adelante. Y nos encontramos ya más adelante con esto, con la formación a través de Internet, ya con una tecnología que nos acompañaba muchísimo más. ¿Sí? Ya se empezaba a hablar de e-learning, de que esto, en fin, pintaba diferente. Ya no había un abismo de conexión como había antes, de esa sincronía. Ya podíamos hacer cosas sincrónicas, esto es, podía un profesor estar dando clase y del otro lado podía estar el alumno escuchándonos. ¿Sí? Fenomenal. Entonces ya empezamos a entrar en un mundo diferente. Pero aún así había algo que personalmente no me dejaba tranquilo. Hay algo falta, hay algo que... Pero está bien. Bueno, falta tecnología. Vale, sí, ya sé que falta tecnología, lógicamente falta tecnología. Pero aún así hay un nexo, hay algo que está faltando. Pero cuidado, que tampoco estaba en la formación tradicional. Hay algo que está faltando. Hay algo que todavía no hemos alcanzado. Y resulta que cuando empieza el tema a moverse el tema de la neurociencia, hace unos 10 años atrás aquí en España empieza a moverse el tema de la neurociencia, hice un descubrimiento que parece una tontería, ¿no? Que ahora parece como bastante obvio, pero bueno, todo está en la conexión. Pero no en la conexión de Internet, no en los cables, no estamos hablando de la conexión de Internet, sino que estamos hablando de la conexión entre el educador y el educando. Ah, fenómeno, bien, pero algo más. ¿Qué había detrás de esa conexión? Es lógico que tiene que haber una conexión. Pero ahora el planteo, con la aparición de la neurociencia, cuando me pongo a estudiar todo el tema de la neurociencia, cuando me apasiona el tema del cerebro y de la neurociencia, y estudio, me perfecciono, decimos, pues vamos a hacer una institución que ya no va a ser la educación formal, va a ser e-learning, claro, estaba claro, vale. Además de ser e-learning, va a estar centrada en la neurociencia. ¿Por qué? Porque en última instancia nos conectamos cerebro a cerebro. Y eso, fíjense que conceptualmente, también suena lógico, pero conceptualmente es un tema importante. Ya salgo del esquema de decir, bueno, me comunico a través del habla, me comunico a través de un correo electrónico, o me comunico a través de mis gestos, ¿vale? Sí. Pero en el fondo me estoy comunicando, conectando cerebro a cerebro. Ese es un concepto fundamental. Una de las primeras ramas que toma este tema de la neurociencia, este concepto tan importante, es el neuromarketing. El neuromarketing, desde aquel momento, tiene un dicho muy claro, ¿no? Que es, no le vendas a la gente, véndele a la mente de la gente, véndele al cerebro de la gente. Esto transformaba la educación, decimos, nosotros no educamos gente, educamos cerebros. Los líderes no lideran gente, lideran cerebros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será así?
si el cerebro no tuviera importancia y dijéramos que es el hígado, digamos, mire, nos conectamos con el hígado, bueno, esto va a ser que no te creo. Pero yo creo que aquí nos podemos poner casi todos de acuerdo. Nos comunicamos cerebro a cerebro. Bueno, si nos comunicamos cerebro a cerebro, ¿quién es el gran protagonista? ¿Quién es el winner de todos los Óscares? Pues un aparatito que tiene alrededor de 80.000 millones de unidades. Se dice pronto, 80.000 millones de unidades. Y que pesa alrededor de 1.400 gramos. Ese es el rey del mambo, ¿sí? Es el que manda y es el que ordena todo. Pues bien, tanto es así que claro, es lógico. Entonces estamos hablando de educación, estamos hablando de cerebro. Bueno, entonces es muy fácil hacer el nexo y decir, bueno, podemos hablar, por ponerle un nombre y como se le puso un nombre, neuroeducación, neuropedagogía, etcétera, etcétera. Nos vamos a entretener primero en la neurociencia porque es la madre, ¿no?, la que explica finalmente cómo funciona nuestro cerebro. Dos o tres cosas de neurociencia nada más, que son fundamentales. Bueno, estudia el sistema nervioso. Bastante obvio, bastante lógico. Estudia el sistema, pero especialmente el cerebro. Estructura, fisiología, enfermedades, reacciones. Esto ya nos abre un panorama enorme. Dice, bueno, la neurociencia va desde la neurocirugía hasta la neurología, muchas cosas más, sí, pero también se abren unos cambios, unos aspectos particulares que vamos a ver enseguida. Lo que nos interesa particularmente desde la neuroeducación es la neurociencia cognitiva, la parte de la neurociencia que estudia los procesos cognitivos del ser humano. O sea, esos mecanismos biológicos que subyacen a la cognición, que permiten nuestra cognición y que finalmente terminan en determinadas manifestaciones conductuales. Básicamente esa es la parte que nos interesa, la neurociencia cognitiva. Ahora, la neurociencia, tal como la conocemos hoy, no hubiera sido posible si no es por la tecnología. ¿Cómo se desarrollaba la neurociencia antes de la tecnología? Básicamente se desarrollaba por individuos, sujetos que tenían problemas. Habían sufrido un accidente, una parte del cerebro se había destruido y resulta que no podía hablar, con lo cual se decía, oh, bueno, parece que esa parte del cerebro es el centro del habla. ¿Sí? Conceptos que después voy a matizar porque varían un poco. Pero bueno, ese sería el centro del habla. Si no puedo ver porque me he golpeado en la parte occipital del cerebro, oh caramba, parece que la visión, el sentido de la visión está centrado en la parte posterior del cerebro. Y así era todo, ¿no? Se llegaron a cometer atrocidades como era, por ejemplo, la de remover o destruir parte del tejido del lóbulo frontal, que algunos recordarán por alguna película famosa con Jack Nicholson, creo que se llamaba Alguien escapó del nido del cuco o algo así se llamaba, donde le rompían, no tengo exactamente el nombre, pero sí se rompía la parte del área prefrontal para que quedaran prácticamente sin decisiones, prácticamente vegetales o casi vegetales. Bueno, entonces la tecnología irrumpe en todo esto, la tecnología ya sabemos todos cómo ha crecido, cómo se ha ampliado en todo esto. Entonces, lo maravilloso es que hoy podemos leer las reacciones del cerebro en vivo. Ya no es solo mediante un test psicológico, pues yo puedo saber, bueno, cómo los que piensan, que no piensan, a lo mejor algunas cosas, todo que tenga que ver con eso, sino que puedo ver cómo está trabajando el cerebro. Eso es impresionante. Pensemos, ¿cómo está trabajando en ese momento el cerebro? Claro, podemos saber qué estamos pensando, no tanto, no todavía. No qué estamos pensando, pero sí cómo está reaccionando nuestro cerebro a determinados estímulos. Estos son neuroimágenes lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Las neuroimágenes se consiguen con en este caso,
con la resonancia funcional magnética. Es un aparato que todos conocemos de alguna manera, lo habremos visto, incluso lo habremos sufrido. La resonancia funcional magnética. Uf. Ah, caramba, entonces yo con mis alumnos lo que tengo que hacer es meterlos ahí, les meto a la cabeza, les explico algo y entonces entiendo a ver si entienden, no entienden lo que les digo. No. La cosa está mucho más simple que eso. Pero estos aparatos se siguen utilizando, por supuesto, y son un tema central de las investigaciones básicas. Si yo quiero saber cómo reacciona nuestro cerebro, en términos generales, cómo reacciona el cerebro a determinados inputs, a determinados estímulos que tienen que ver con formación, con educación, pues puedo hacerlo perfectamente con este aparato. Son estudios caros, son complejos, pero las cosas se han simplificado enormemente. Y ahora tenemos aparatos como estos. ¿Qué hace este aparato? Fíjense, esto es una diadema. Esto que tiene puesto en la cabeza esta señora es una diadema. ¿Sí? Se llama así diadema. Estos lentes, estas gafas que tiene puestos, también tienen su función. Y este aparatito que tiene en el dedo, también. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo una experiencia de neurociencia en donde se está definiendo cuáles son las emociones de esta señora frente a estos productos. Pero no solo eso, no solo las emociones, sino la intensidad de la emoción y si esa emoción es positiva o negativa, porque yo me puedo emocionar ante algo, pero puede ser negativo. Lo que se llama la valencia, o sea, puedo medir con qué se emociona más, con qué se emociona menos y en qué medida se está emocionando, por ejemplo. Esto es impresionante. ¿Sí? Entonces, hoy en día existen instrumentos y nos faltan y se siguen desarrollando instrumentos todavía mucho más pequeños que estos. Estos son actuales, pero se está trabajando enormemente la tecnología para poder encontrar eso. A ver, hoy se puede ver en una clase, y de hecho algunas universidades y algunas instituciones ya lo están haciendo, se puede ver a todos los alumnos y se puede ver las reacciones que están teniendo esos alumnos frente a determinados argumentos, frente a determinados estímulos del profesor. Y el profesor puede ver, de los 10 que tiene o de los 20 que tiene delante, decir, el 80% no me está escuchando. Eso se puede hacer actualmente. Esa tecnología. Es impresionante. El 80% no me está escuchando. Ojalá sea al revés y que, bueno, para ahí que no me están escuchando, pero la mayoría me está atendiendo. Y no solo eso, sino si las emociones que están teniendo cuando me escuchan a mí son negativas o positivas. Porque me pueden estar escuchando y me pueden estar diciendo, vaya tonto este. O pueden estar diciendo, oye, qué interesante lo que dice. Eso también lo puedo medir. ¿Se dan cuenta hasta dónde hemos llegado con la tecnología? Es verdaderamente impresionante. Una pequeña muestra, no vamos a meternos en nada de esto, pero que sepamos que se puede registrar la actividad metabólica del cerebro, la actividad eléctrica o indirectamente. ¿Sí? Lo que esta señora tenía puesto era un electroencefalograma, tenía puesto un eye tracking para ver dónde se mueven los ojos, para ver qué le interesa más en la góndola del supermercado o de la tienda, donde fuera. Tenía puesta un GRS para medir la conductancia de la piel, eso mide también las emociones. ¿Sí? O sea que tenemos una especie, los que están en rojo son los que se usan de manera más habitual para estudios de neuroeducación, neuromarketing, etcétera, etcétera. Algunos de fácil, inclusive cada vez son más baratos y cada vez son más buenos, como los que están en esta columna de la derecha, y otros más complicados como el fMRI, que son para estudios ya científicos más profundos. Esto abre un panorama enorme, entonces ya la neurociencia cognitiva surge en disciplinas como neuromarketing, neurocomunicación, neuropolítica, neuroastronomía, sí, neuroastronomía. Para que no les resulte extraño, una pequeña, ya entramos de lleno en neuroeducación, pero una pequeña
historia con respecto a la neurogastronomía. Hay un experimento muy interesante donde se le da a probar a la gente un producto que es básicamente es agua con vinagre, ácida, una agua ácida, pero se le pone frente a luces diferentes. Entonces, si prueba el agua con luz azul o prueba el agua con luz roja, tiene distintas sensaciones y es exactamente la misma agua con vinagre, con ácido. Y dice, no, esta es más ácida cuando está bajo un medio rojo, una luz roja. Cuando está con una luz azul, dice, esta es un poquito menos ácida. Es exactamente la misma. Y con la música igual. Hay música que hace sentir ese agua con ácido más ácida y música que la hace sentir menos ácida. Neurogastro. En eso están trabajando ahora los grandes chefs y los científicos. Y por supuesto tenemos la neuroeducación. No podía quedar fuera de esto desde el momento en que no deja de ser comunicación y que no deja de ser ese nexo del que hablábamos, esa conexión cerebro a cerebro. Hay 4 ejes y conceptos claves que tenemos que tener en todo esto. 4, fíjense, 4 centrales nada más. Pero hay muchísimas cosas, sí, ya lo sé. Pero para nosotros y de forma práctica, digo para nosotros en términos de quienes nos dedicamos a la formación. 4 ejes o conceptos clave. ¿Qué son? Neuroplasticidad. A Eduardo ya le suena eso de neuroplasticidad, ¿no? Neuroplasticidad, marcador somático. Sí, me suena, sí. Claro. Toma de decisiones y emociones. Son 4 temas básicos que nos da la neurociencia y que tienen una directa aplicación para la neuroeducación. Rápidamente, neuroplasticidad, ¿qué es? La capacidad de las neuronas para crear nuevas conexiones y redes. Esto rompe un mito de muchísimo tiempo, que no, resulta que nosotros, nuestro cerebro, ¿qué se desarrolla hasta los 8 o 10 años, después se estabiliza. En absoluto. Nuestro cerebro sigue creciendo. Pero claro, no tanto en multiplicación de neuronas, que sí, ojo, que sí, sino en capacidad de esas neuronas para crear nuevas conexiones y redes. Esto es, para ampliar nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra cognición. Más, cada vez que estamos, ahora, en este momento mismo, yo estoy creando nuevas conexiones. Todos ustedes están creando nuevas conexiones cuando me escuchan. Pues están entendiendo y aprendiendo algo. Y eso es crear nuevas conexiones en el cerebro. El cerebro es plástico, el cerebro no es estable como se creía hace un tiempo. No es rígido como se creía hace un tiempo. Marcador somático. Antonio Damasio es un neurocientífico portugués que hace un descubrimiento fabuloso, ¿no? Que dice, a ver, emoción y razón no van separadas. Porque siempre había habido una discusión incluso romántica, ¿no? Entre los sentimientos y las emociones están en el corazón y la razón está en la cabeza, ¿no? Aún hoy en día decíamos, se me rompe el corazón, ¿sí? No decimos se me rompe la cabeza, ¿no? Es muy romántico, ¿no? No le puedo decir a una novia, mira, te quiero tanto que se me rompe la cabeza. Mucho más bonito decirle se me rompe el corazón, es otra cosa. Pero bueno, rompe con esa, y sería un poco romántica, de diferencia entre una cosa y otra, y dice, señores, es que la emoción, la memoria, la atención, todo determina conductas, y todo tiene que ver con todo. Un gran descubrimiento. Pero lo más interesante de Damasio es que dice, hay un marcador somático en esto. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios estructurales en mi cerebro. Soma, cuerpo. Hay cambios estructurales en mi cerebro. No es una cosa rara, no, hay cambios verdaderamente. ¿Y qué son esos cambios? Cambios principalmente en las conexiones neurales o neuronales. Tercero, que tiene que ver con lo anterior,
La toma de decisiones, razón más emoción. Hay un caso clásico de una persona que tiene un problema, un ejecutivo, que pierde parte del área frontal, prefrontal, y resulta que empieza a tener problemas en la toma de decisiones, el estudio. ¿Qué estaba pasando? Había perdido la capacidad de emocionarse. Y cuando se le hacían test para ver cómo razonaba y las decisiones que tomaba, no funcionaba. Ese fue el pie para empezar a estudiar este tema y llegar a descubrir que la razón y la emoción no son dos cosas diferentes. No hay buena toma de decisiones si no hay emoción. Pero podemos ir un paso más todavía. A algunos le llamará la atención esto, ¿no? Somos seres emocionales que razonamos. Cuesta, ¿no? Normalmente nos sentimos, bueno, somos seres racionales, nos diferenciamos de los animales porque razonamos, sí, es cierto. Pero en el fondo, somos seres emocionales que finalmente razonamos. Y esto está absolutamente demostrado. Primero es la emoción y luego la razón. Todos los inputs que nosotros recibimos, los recibimos en nuestro cerebro límbico, en el cerebro de las emociones. Luego, unas fracciones de segundo, van al área prefrontal, que es el área de la lógica, de la razón, etcétera, etcétera. Primero sentimos, luego razonamos. Eso también está muy bien entendido en marketing. Sabemos que primero compro las cosas. Mi cerebro ya lo decidió. Totalmente. En política pasa lo mismo. Cuando la gente dice, no sé a quién voy a votar. Mentira. Su cerebro ya sabe a quién va a votar. Y es fácil definirlo. Y se puede ver perfectamente con algunas de las herramientas que hemos visto biométricas. Y le puedo decir, vale, tú me estás diciendo a mí que no sabes por quién votar, pero yo sé por quién vas a votar. Vas a votar por tal o por tal. Tú me estás diciendo a mí que no estás decidido a qué vas a comprar. Y yo te puedo decir, vas a comprar eso. Porque ya lo decidió tu cerebro. Primero las emociones y luego la razón. Tomamos decisiones con una carga emocional enorme. Hay discusión sobre qué porcentaje sí y qué porcentaje no, pero los porcentajes más bajos dicen que el 80% de nuestras decisiones son emocionales y el 20% son racionales. Pero sin duda somos seres emocionales. Fíjense la implicancia que tiene esto para la formación, ¿eh? Muchas veces estamos preocupados como profesores en dirigirnos a la razón del alumno. Yo me dirijo sí, al cerebro, pero a la razón del alumno. Ojo, que estás pasando primero por la emoción, ¿eh? No voy a dejar de dirigirme a la razón, pero la puerta de entrada es la emoción. Cuidado, es la emoción. Y solo cuando estamos educando a alumnos. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando con una persona? No es lo mismo. ¿Por qué no funcionan los argumentos contra, por ejemplo, los terraplanistas? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan los argumentos contra alguien o hacia alguien que tiene determinado pensamiento político y tú tienes otro? Da igual, no le argumentes, no sirve de nada. Porque no es la razón la que manda, es la emoción. Es como decirte, mira, tú eras de Boca, no, ahora pásate a River. O al revés. ¿Sabes por qué? Porque River ha tenido más campeones. Me importa un pepino. O soy de uno o soy de otro. ¿Hay razón en eso? No. En todo ocurre lo mismo. Nos compramos un coche y después de que compramos el coche decimos, cuando nos preguntan, ¿no? Primero vamos a enseñar el coche a alguien, porque necesitamos ese refuerzo social. Después de eso nos dicen, ¡ay, qué bonito! Sí. Entonces tú pasas a explicar, sí, me lo compré
porque tiene no sé cuántos caballos y tal, porque sí, porque bueno, porque económicamente me convenía, unas cuotas, tal, vamos, como dicen aquí, un chollo, una ganga. No, mi amigo, lo compraste porque tu coco lo compró, porque lo vio y se quedó impactado. Todo lo demás es complementario. Primero nos emocionamos y después explicamos las razones de lo que. Yo primero soy de tal partido político. Ya está, no gastes saliva. Hombre, tú lo tuyo, yo lo mío. Ahora, yo te voy a explicar por qué soy de este partido. Porque hacen esto y hacen lo otro. Bueno, hasta luego. Mira, yo no. Yo soy el otro. No perdáis el tiempo. No valen los argumentos, no valen los argumentos cuando la emoción está. Es más, lo curioso es que la emoción, absolutamente comprobado también, la emoción nubla la razón. O sea que en el momento en que nosotros estamos intensamente emocionados, nuestra área prefrontal, corteza cerebral en general y área prefrontal en particular, se apaga. Se apaga. Entonces, ¿para qué voy a hablar con alguien que apagó la luz? No lo estoy viendo. No tiene sentido. Bueno, seguimos. Ahora vamos aquí a nuestro amigo, ¿no? El cerebro. El cerebro es humano, es el centro. Es el centro de la razón, de las emociones, de los sentimientos, de los instintos. Es el centro de todo, ¿sí? Es una lástima porque eso tan romántico del corazón y el cerebro era bonito, la verdad que era bonito. Personalmente voy a seguir usando eso del corazón porque me gusta, no vamos a decir ahora. Pues bien, está todo. Cosas curiosas, cosas interesantes que es bueno saber. Todos tenemos la misma estructura básica, los humanos tenemos la misma estructura básica que los mamíferos. Todos tienen estructura básica. ¿Qué varía? ¿Qué una variación? Bueno, esto es diferente. Que proporcionalmente el cerebro humano es mayor que el de cualquier mamífero. Proporcionalmente, ¿no? A toda su estructura física es mayor. Hombre, pero el elefante es enorme, ya, pero tiene un cuerpo más enorme todavía. La ballena es grandísimo, sí. Tiene, ¿sí? Esa es una característica. Claro, eso nos puede hacer pensar, ah, caramba, entonces esto tiene que ver con la inteligencia y tal. Vamos a ver. Primero vamos a repasar muy rápido los hemisferios cerebrales. Sabemos que hay 2 hemisferios y que están unidos por lo que se llama el cuerpo calloso, que comunica los 2 hemisferios. Esto de que haya los 2 hemisferios ha dado lugar a algunos mitos que también vamos a ver, ¿eh? Y en educación especialmente. Lóbulos, todo el mundo nos acordaremos, los que están en biología o en medicina se acordarán mucho más, por supuesto, y lo sabrán bien, pero los que no están en el tema se acordarán de la escuela, de la secundaria, los famosos lóbulos. Podemos dividir el cerebro en distintos lóbulos, ¿sí? Esto repetido en cada hemisferio. El encéfalo humano. En rigor, modo de curiosidad, pero en rigor, no deberíamos llamarlo cerebro, deberíamos llamarlo encéfalo. El cerebro es la parte más grande del cerebro, pero no es todo el cerebro. ¿Sí? Pero no todo el cerebro, perdón. El encéfalo es mucho más, porque va la médula espinal, el mesencéfalo, el dicéfalo, el cerebelo. Todo esto es el encéfalo y el cerebro es la parte, sí, más voluminosa del cerebro. Los ingleses, en realidad, una cosa que ha atentado contra el nombrar bien las cosas es que en algún momento se tradujo brain, en inglés, se tradujo como cerebro, y los ingleses también lo distinguen. Para ellos brain es encéfalo, y cerebrum es cerebro. Pero nosotros decimos brain, cerebro, listo. Lo tenemos traducido. Vamos a seguir nosotros hablando de cerebro, que es lo que todos conocemos y a lo que estamos habituados. Pero que sepamos que en rigor científicamente hablamos del encéfalo. Paul MacLean hace un descubrimiento y una propuesta y una teoría interesante que hoy en día está un poco discutida. Lo cierto es que está discutida, al menos en parte. Paul MacLean dice, nuestro cerebro evolucionó desde
una etapa reptil, absolutamente instintiva, pasó luego a un cerebro más desarrollado de las emociones y finalmente lo que llamó neocórtex al cerebro o la parte de nuestro cerebro de las emociones. Bueno, estos son los reptiles. El cerebro límbico es de todos los mamíferos, pero lo más exclusivo en todo caso es la razón al neocórtex. Hay algunas cosas que se discuten de él, pero otras que son muy prácticas y muy aplicables. Y lo cierto es que lo que nadie discute es que es verdad que tenemos como 3 cerebros. 3 en 1. Uno encargado de los instintos, uno encargado de las emociones y otro encargado de la razón pura. Eso es una realidad. Hasta ahora no es lo que se discute en la teoría de Manley. Interesante. Esto tiene también consecuencias para la neuroeducación. Por supuesto, todo esto. Algunos datos interesantes sobre el cerebro. Agua, 73%. Usa el 20% de nuestra energía, el 20%, y es solo el 2% de la masa corporal. Cuando decimos, hoy no he hecho nada, no he quemado calorías, vaya, si has quemado calorías, nada más que pensando, aunque no pienses demasiado, has quemado un montón de calorías. Consume el 20% del oxígeno en el organismo. 60% está compuesto de grasa. Alguien a la cuenta y dice, ¿cómo 73 y 60 no me da? Bueno, es que la grasa también tiene agua, ¿no? Bien. Casi 100.000 habíamos visto que últimamente se ha llegado a que son unas pocas menos, son 86.000 millones. Pero hay 100.000 tipos distintos de células. Neuronas los llamamos en términos generales, pero hay muchos más. Si los ponemos en fila alcanzarían 1.000 kilómetros. Eso de que utilizamos el 10% del cerebro es un mito grande como una casa. Utilizamos todo el cerebro. Esto del 10% ha servido mucho para vender muchas cosas, ¿no? Me perdonen muchos, pero... Hombre, si usted está usando, normalmente usamos el 10%, desarrolle el otro 90% que le queda. Yo le doy, como para que usted desarrolle ese 90% y me invento algunas cosas raras, y para que usted desarrolle ese 90% del cerebro que tiene muerto. No es cierto. Pasan 200 milisegundos entre la aparición de una idea y su verbalización. La elaboramos y la manifestamos. En cada segundo se producen más de 100.000 reacciones químicas en nuestro cerebro. Más de 100.000 reacciones químicas. Y esto es un poco asombroso, ¿no? Almacenamos más en nuestro cerebro que hoy todo el Internet. Le ganamos a Google, señores, sí, a Google y a todos juntos. Nuestro coco les gana a todos. Tómala. Todavía tenemos algo bueno. Bien. Hablábamos del tamaño. Y la gran pregunta es que todo el mundo dice, el tamaño tiene que ver con la inteligencia. No tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Ojo, por supuesto, dentro de parámetros normales, ¿no? Entre 1,3 kg y 1 kg. Pero que no hay una relación directa, gramo a gramo, decir este gramo, porque pesa un poco más. Entonces, ¿de qué depende la inteligencia? Fíjense lo que pongo aquí. Es muy probable que la inteligencia contribuya. Sabemos poco todavía. En relación a ese universo fantástico que es el cerebro. Es probable que contribuya ¿en qué? ¿La inteligencia en qué? Tenemos más neuronas por unidad de volumen que otros animales. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro muy arrugado. ¿Sí? Entonces esas capas tan onduladas, esos valles y esas cimas tan en un pequeño espacio significan una gran superficie. Tenemos mucho más neuronas por unidad. ¿Qué más? Y que los lóbulos frontales más grandes que cualquier animal.
Hombre, de esas dos cosas podríamos decir, bueno, puede ser que tenga que ver con la inteligencia, pero todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Los lóbulos frontales tienen que ver con funciones de nivel superior, ¿no? Autocontrol, planificación, lógica, pensamiento abstracto, etc. Esta es una pregunta que creo que nos hacemos todos, sobre todo los que llegamos a cierta edad, o pasamos cierta edad. Es decir, ¿cómo podemos conservar nuestras capacidades intelectuales? Bueno, hay algo que es bastante lógico y obvio. Mantenerlo activo. No nos quepa la menor duda de que mantenerlo activo funciona. Funciona para eso. Si lo dejo dormir, no funciona. Pero ¿qué se ha descubierto? Y esto es un estudio bastante reciente que se ha hecho sobre una población enorme. No es habitual hacer estudios sobre tanta gente. Más de 250.000 personas. ¿Qué es lo que preserva nuestras neuronas? E inclusive facilita la regeneración y generación de nuevas neuronas. Ejercicio físico. El ejercicio físico genera lo que se llaman neurotrofinas. Y resulta que ahora los músculos no solo sirven para movernos, sino que generan neurotrofinas, que son sustancias que protegen nuestras neuronas. Habrá que hacer ejercicio físico. ¿Qué más? Videojuegos. Tengo que darle la razón a mi hijo. Que siga los videojuegos. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no? Desarrolla especialmente la inteligencia espacial y la inteligencia de corto plazo, la operativa, la desarrolla. Sobre todo que sean juegos de acción, ¿no? Pero incluso el Tetris, ¿eh? Incluso el Tetris. Pero si son juegos de acción, de esto de pegar tiros, o bueno, o de golf, o de tenis, etcétera, etcétera, funcionan bien, ¿eh? ¿Qué más se encontró? Y estamos hablando de 250 personas durante muchos años. Aprender un idioma. O más, claro. Aprender un idioma. Es increíble cómo eso regenera, crea nuevas estructuras en el cerebro. Aprender un idioma. Entonces, claro, algunos decían, bueno, lo ideal ¿qué es? Bueno, ponerte en una cinta de correr con unos videojuegos en un idioma extraño mientras lo vas aprendiendo. ¡Listo! Estás salvado. Vas a tener un cerebro joven hasta los 1000 años. Es gracioso, pero nos sirve para acordarnos, ¿eh? Es bien interesante. Para finalizar un poco con el cerebro y entramos de lleno en neuroeducación. ¿Cómo funciona el cerebro? Imaginemos una ciudad. ¿Cómo es una ciudad? Bueno, la ciudad tiene edificios, tiene de pronto que la policía, que el hospital, que el supermercado, que la tienda, tal. Y resulta que el cerebro es muy parecido. Es tan parecido que rompe el mito del 10%. El cerebro no funciona todo y todo el tiempo. Todo, o casi todo, y casi, por no ser tan absolutos, todo el tiempo. Nuestras redes neuronales están continuamente, arriba para abajo, de un lado para otro. Como una ciudad, exactamente como una ciudad. Todo tiene que ver con todo. Yo puedo abrir, en mi casa tan tranquilo y abrir el grifo, ¿no? La canilla de agua, pero hombre, pero hay tuberías, claro. Y hay alguien que la está potabilizando, claro. Es cierto, y en una época hubo una especie de fanatismo de encontrar qué áreas del cerebro correspondían a cada cosa. Sí es cierto que determinadas áreas están involucradas especialmente en determinadas cosas. El área de Wernicke, el área de Broca, que están en los lóbulos temporales, tienen que ver con el lenguaje y el habla. Vale, pero no solo ellos, ¿eh? Puedo tenerlas intactas y no poder hablar, ni poder razonar, ni muchas cosas más. Entonces, todo tiene que ver con todo. Nuestro cerebro es una gran máquina con una energía, gastando una energía estupenda, pero también, y eso es interesante saberlo, es muy eficiente. Casi es tan eficiente que podríamos decir que es muy vago. Muy flojo. Busca siempre el camino más corto.
no le compliques la vida, busca siempre el camino más corto, siempre. Y otra cosa es que el cerebro tampoco busca la verdad, el cerebro no busca nada, busca ser eficiente. Estamos hechos y hemos evolucionado para que nuestro cerebro sea eficiente. Punto.